Bueno, hermanos, ¿qué estamos estudiando? ¿Qué carta estamos estudiando? ¿Primera o segunda? Segunda de Timoteo, muy bien. ¿En qué capítulo vamos? Capítulo 5. Segunda de Timoteo, ¿qué? Capítulo 4, por ahí están diciendo atrás. 2, muy bien, María Eliana, gracias. Apenas estamos en el 2. Apenas estamos en el capítulo 2. Y si el Señor lo permite, vamos a ver de los versículos 8 al 13. Gracias. 8 al 13. Versículos 8 al 13. Vamos a leer, vamos a ponernos en pie y vamos de pie y vamos a leer los versículos 8 al 13, los que puedan ponerse de pie, los que no, tranquilos. Y vamos a leer esos versículos al unísono y luego vamos a orar. Muy bien, versículo 8, empecemos a la cuenta de 3, 2, 3. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Señor, gracias, Dios, en esta mañana por permitirnos reunirnos, por estar aquí, Señor. Ahorita se me viene a la mente ese tiempo en pandemia donde no pudimos reunirnos, Señor. Estábamos en nuestras casas solos, pero ahora nos has permitido nuevamente reunirnos, Dios, y es un gozo, Dios. Gracias porque a veces no valoramos, Señor, la comunión como iglesia, Señor. De pronto la damos por sentado, pero tu palabra dice que cuán hermoso y cuán agradable es habitar los hermanos juntos en armonía. Y es un gozo realmente, Dios. Y ese gozo está porque tú estás. Ese gozo está porque tu Santo Espíritu está en nosotros y nos da ese fruto del gozo, para que en medio de las situaciones, tribulaciones, cosas por las que pasemos, Señor, podamos sentir gozo, Señor, podamos sentir tu presencia, podamos continuar, gozarnos, Señor, de la vida, Señor, de tu palabra, de todo, Señor. Gracias, bendito Señor. Ahora yo me dispongo como tu siervo para compartir tu palabra, Señor. Anímanos, así como me animaste a mí, Señor. Gracias porque tu palabra es ese consuelo, Señor, es esa roca eterna, como cantábamos ahorita, esa roca fuerte para poder continuar nuestra vida cristiana. Que seas tú, Señor, revelándote, Señor, de acuerdo a tu voluntad y de acuerdo a tus propósitos a cada uno de nosotros, alimentándonos, Señor, nuestra fe para ser soldados fieles, soldados de Jesucristo, como hemos venido hablando. Gracias, bendito Dios, y todo lo orado y agradecido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Ven, tomar asiento. Bueno, hermanos, este sermón lo he titulado, bueno, antes de decirles el título, quiero hacer una pregunta, hermanos, bueno, ¿qué cosas hacemos o qué cosas haces cuando te desanimas en la fe? ¿Sí? ¿Qué cosas haces cuando te desanimas? ¿A quién recurres? ¿Sí? Cuando te desanimas en la fe, porque justamente el contexto que hemos estado viendo es de un hombre desanimado un poco. ¿Sí? Timoteo, a raíz de todas sus, digámoslo así, la oposición que había en medio de la iglesia, hablamos de estos que apostataron, de unos que lo abandonaron, otros que tenían
hablaban de herejías o compartían enseñanzas que no eran conforme a la palabra. Y Timoteo estaba un poco desanimado, y por eso veíamos que Pablo le dice a Timoteo: pero es que Dios no te ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y le dice: no descuides el don de Dios que hay en ti, que es como una llama, que es como un fuego. Ese fuego se debe mantener a través de nuestra vida cristiana, independientemente de las situaciones por las que pasamos. Pero la pregunta es: ¿a quién recurrimos o qué hacemos? Tal vez llamamos a un hermano, ¿cierto? Un hermano cercano, y le decimos: hermano, estoy pasando por tal situación, ore por mí. Y está bien, claro que sí, llamar a los hermanos, acudir a la iglesia. O tal vez yo oro, simplemente voy a la presencia del Señor y oro, o leo tal vez un salmo, ¿no?, que es como muy común. Estoy en tribulación. Bueno, a mí me encantan los salmos desde el más o menos 32 hasta el 35, que son salmos justamente para los tiempos de tribulación, donde dice: clama al justo y el Señor le escucha, lo libra de sus tribulaciones. Tal vez cantamos, no sé cuál sea la situación, no sé qué es lo que tú hagas cuando te desanimas. Pero hoy Pablo viene a decirle algo a Timoteo que él debe hacer durante momentos difíciles en su vida. En este caso, en su servicio, pero puede ser en nuestra vida, en cualquier área de nuestra vida. Y pareciera algo tan sencillo, hermanos, y es que a veces nosotros nos complicamos mucho la vida cristiana un poco, ¿sí? Cuando la vida cristiana es tan sencilla y todo se encuentra justamente en el Evangelio. Y este título, el título de este sermón es: Acuérdate de Jesucristo. ¿Sí? Acuérdate, eso es lo que le dice Pablo a Timoteo: acuérdate de Jesucristo. Pareciera algo tan obvio, ¿sí o no? ¿Cómo así que pero Pablo se lo está diciendo a Timoteo por algo, y lo vamos a ver, porque en eso hay ánimo y hay fuerza para nuestra vida. Vamos a mirar el versículo 8. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 8. Inicia diciendo, justamente como titulé el sermón: acuérdate de Jesucristo. Ahora, ¿quiere decir eso que Timoteo se había olvidado de Jesús? Es interesante, ¿no? Porque Timoteo estaba sirviendo en medio de la iglesia, estaba sirviendo a Dios, pero Pablo le dice que se acuerde de él. ¿Se había olvidado? Bueno, la palabra en el original, neumoneuo, bueno, es un presente activo, habla de continuamente, tienes que estar acordándote continuamente, pero enfatiza en hacer memoria, enfatiza en ejercitar la memoria, ¿sí? Debemos ejercitar, o sea, lo que le dice Pablo a Timoteo es: ejercita la memoria respecto a Jesús. ¿Ustedes creen que de pronto en nuestra vida cristiana nos podemos olvidar un poco de quién es Jesús o quién fue? ¿Puede pasar? O sea, pueda que nosotros digamos: sí, yo amo a Dios y sirvo a Dios y yo siempre confío en Dios, o en Jesús, pero tal vez hay momentos en que sí se nos olvida quién es verdaderamente Jesús. Y eso lo reflejamos en nuestra vida, ¿sí? Porque si nosotros hacemos memoria de quién es Jesús y recordamos bien a Jesucristo, pues también nuestra actitud, nuestra forma de pensar, nuestra conducta cambiaría, porque recordaríamos que Jesucristo no fue cualquier persona, ¿sí? Y que nosotros no estamos siguiendo pues a un simple, no sé, maestro de moral, o una persona simplemente muy sabia o muy inteligente. No, esa no es la persona que seguimos a Jesucristo. Y Pablo le dice a Timoteo: acuérdate de Jesucristo. No le dice acuérdate de Jesús, no le dice acuérdate de Dios, dice de Jesucristo. Y es interesante porque la palabra Jesucristo está compuesta de dos, ¿cierto? Si recuerdan, una ¿cuál es? Jesús, y la otra es Cristo, ¿sí? Y tiene un significado especial, porque Jesús es la palabra en original Yeshua, que es Dios salva, salvación o salvador, ¿sí? Y eso nos recuerda la naturaleza divina de Jesucristo, ¿sí? Cuando hablamos de Jesús, del Salvador, recordamos que Jesús vino de lo alto, ¿sí? Es un ser divino. Pero la palabra Cristo, ¿qué quiere decir? Cristo. Ungido,
o Mesías, específicamente, ungido o Mesías. ¿Y eso de qué nos recuerda? Pensar que Jesús es el Mesías. Por un lado, nos habla de su humanidad, pero también nos recuerda que Él era de aquel quien los profetas hablaron durante tantos años, ¿sí? A quien se profetizó, ¿sí? Y dice, miren que es muy claro, acuérdate de Jesucristo, y miren lo que dice Pablo, del linaje de David. ¿Por qué Pablo quiere que Timoteo recuerde que Jesús es del linaje de David? Sí, porque justamente quiere que recuerde que Jesús había sido ese rey profetizado desde el Antiguo Testamento. Y quiero que vayamos y recordemos algunos de esos pasajes, porque justamente eso es lo que Pablo le dice a Timoteo: haz memoria. Entonces vamos a hacer memoria. Hagamos memoria rápidamente en 2 de Samuel capítulo 7. Segunda de Samuel capítulo 7, segundo libro de Samuel. Versículos 12 al 16. Dice el versículo 12 empezando: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, aquí está hablando Dios a través del profeta Natán. Y cuando tus días sean cumplidos, hablándole a David, y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Eternamente. Ahora quiero que vayamos a Lucas capítulo 1. Hace 8 días hablábamos también, veíamos también este pasaje, Lucas capítulo 1. Versículos 30 al 33. El ángel Gabriel, hablando a María, dice, Lucas capítulo 1 versículos 30 al 33. Entonces el ángel dijo a María: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Bien, ven que ahí habla del linaje. Le dará el trono ¿de quién? De David, su padre, ¿sí? Y habla de ese reino que será para siempre. Ese reino que será para siempre. Este era ese Mesías esperado. Y si nosotros miramos las genealogías, ¿sí? Según los teólogos, la genealogía que aparece en Mateo capítulo 1 es la genealogía de parte de José, y en Lucas es la genealogía de parte de María. Ahora no vamos a entrar en detalles a mirar las genealogías, pero ahí podemos ver cómo se traza el padre, este fue el padre, el hijo, tal y tal y tal, de la tribu de Judá, de David, y así se llega hasta nuestro Señor Jesús. Y ahí lo podemos comprobar. Y Pablo quiere que Timoteo recuerde eso, a quién está siguiendo, que se acuerde por quién está peleando, por quién está trabajando, que no es cualquier persona. Ahora, yo tuve hace poco una conversación con un chico, evangelizándolo, y él dice que es ateo. Entonces yo le decía, bueno, yo te hago una pregunta nomás. ¿Tú crees que Jesús existió? Le decía eso. ¿Tú crees que Jesús existió? Y decía, pues, no sé. Hay algunos que dicen que no existió, otros que dicen que sí existió.
Entonces yo le decía, bueno, hay evidencias, por un lado, bíblicas de la existencia de Jesucristo, pues obviamente la palabra, pero también hay evidencias extrabíblicas de que Jesucristo sí existió. Entonces conocemos, por ejemplo, a Flavio Josefo, ¿cierto? Que es un historiador, hemos escuchado de él y siempre hablamos de Flavio Josefo, pero no fue el único que habló acerca de Jesús y acerca de los cristianos. Hubo otros historiadores también que hablaron acerca de la existencia de nuestro Señor Jesús. Y quiero compartirles justamente de dos, rápidamente. Tácito. ¿Se han escuchado al historiador Tácito? Bueno, él dice, él habla acerca de la ejecución de nuestro Señor Jesús en manos de Poncio Pilato. Habla de la existencia de los primeros cristianos en Roma, en una obra que él hizo, y habla de cómo los cristianos fueron culpados del gran incendio en Roma. ¿Se recuerdan de ese gran incendio en Roma? A causa de ese gran incendio en Roma es que empezó la persecución de los cristianos y que Pablo termina en la cárcel y desde allí en la cárcel se escribe 2 Timoteo, justamente lo que estamos leyendo. Pero obviamente los romanos no querían a los cristianos. Pero hubo otro historiador, Plinio el Joven. Plinio el Joven escribió una carta al emperador Trajano alrededor del año 112 después de Cristo. Y esta carta era con el fin de preguntarle, ¿qué hacemos con los cristianos? ¿Cómo los juzgamos? Porque los acusan de sedición. Recuerden que ese era uno de los delitos más grandes en el Imperio Romano. Si alguien era acusado de sedición, era una oportunidad para rebelarse en contra de la autoridad romana y demás. Entonces era grave. Entonces cualquier persona acusada de sedición, a la cárcel o muerte. Y Plinio le escribe a Trajano, ¿qué hacemos con los cristianos? Y él dice, bueno, si los acusan, usted no los puede ir a atrapar y ya echarlos a la cárcel por ser cristianos, pero si los acusan de estar reuniéndose, de estar teniendo comunión y hablando de un Dios y demás, pues entonces ahí sí los pueden echar a la cárcel. Esa fue básicamente la respuesta de Trajano. Pero me interesó muchísimo algo que escribió Plinio. Miren lo que decía. Dice que se reúnen en un día determinado antes de la salida del sol y cantan himnos a Cristo como a un Dios. Todos ellos se comprometen bajo juramento a no cometer ciertos crímenes, escribe Plinio, como si eso fuera lo que había esperado. Más bien, ellos se comprometen a no cometer delitos como el fraude, el robo o el adulterio, y posteriormente compartir una cena de un alimento ordinario e inocente. Plinio dice, sin embargo, que todas estas prácticas fueron abandonadas por los cristianos después de que prohibiera todas las asociaciones políticas, es decir, fraternidades. Entonces, ven hermanos, cómo hay evidencia extrabíblica de nuestro Señor Jesús, de los primeros cristianos, y a mí me fascina ver esto porque me lleva un poco a esa iglesia primitiva, qué era lo que hacían, cómo, porque a veces uno dice, Dios, ¿será que hoy estamos viviendo la iglesia como tú quieres que la vivamos? A veces yo me pregunto eso, no sé si se han preguntado eso, como será que sí estamos haciendo las cosas como deben ser. Obviamente uno tiene la palabra como ese manual, pero cuando uno va y lee historia y se da cuenta que ellos adoraban a Jesucristo como un Dios, le cantaban himnos, tenían comunión, con fraternidad, compartían la cena, uno dice, Dios, sí estamos bien. Creo que gracias por tu gracia y por la guía de la palabra, hasta el día de hoy podemos tener la tranquilidad de que estamos cumpliendo y haciendo lo que hacían tus discípulos al principio. Y eso es un gran gozo. A mí me trae gozo, no sé si a usted le trae gozo. Saber que hemos logrado mantener esos mandamientos y esas órdenes como el Señor nos los ha dejado. Y eso es un gran gozo, hermanos. Porque aquí está el Señor y el Señor se goza en medio de esa comunión. Entonces, traje todo esto a colación, hermanos, porque nosotros tenemos que tener certeza y seguridad en lo que creemos, ¿sí? Nosotros no creemos en un cuento de fantasía. Nosotros no creemos en un Jesús que tal vez nos lo dijo así. Mi abuela hablaba de Jesús y sí, lo han dicho por ahí, como que hablan pero como que, bueno, no sé si realmente existe al fin y al cabo. No, hay evidencias
hay evidencias de la existencia de nuestro Señor Jesús, está su bendita palabra, lo hemos experimentado también en nuestra vida, hemos sentido la presencia de Dios, el cambio que ha hecho Dios en nuestra vida, pero es de gozo recordar y hacer memoria a quien estamos siguiendo. Por un lado, a ese Mesías prometido, a ese rey, y ya vamos ahorita a hablar acerca de su reinado, pero no solamente un rey, no solamente un hombre, sino el mismo Dios. Por eso le recuerda también Pablo a Timoteo ahí en el versículo 8, le dice: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, pero también, ¿qué le recuerda? Resucitado de los muertos, ¿sí? O sea, no fue simplemente un rey con una alta moral, con una sabiduría y una enseñanza y una inteligencia, sino resucitó de los muertos, hablando de su divinidad. Y la resurrección, hermanos, amo el tema de la resurrección, porque es nuestra bandera, siempre lo he dicho, es nuestra bandera de victoria, de poder, como la queramos llamar, porque es por la resurrección y en virtud de la resurrección de Cristo que nosotros, que nuestra fe no es vana, que tenemos una esperanza, ¿sí? Que sabemos que estamos en el camino, porque ¿quién puede resucitar de los muertos? ¿Quién tiene el poder de hacerlo? Solo Dios, que en Él está la vida, como dice la palabra, ¿no? En Juan, ¿no? En Él estaba la vida y él era la luz de los hombres. Y quería que leyéramos en Mateo capítulo 27, por el tiempo no lo vamos a hacer, pero cómo la resurrección siempre fue un tema tan atacado, ¿sí? La resurrección fue muy atacada y cómo estos sacerdotes y líderes religiosos quisieron manipular a los soldados, ¿recuerdan? Quisieron manipular a los soldados para que nadie creyera que Jesucristo verdaderamente había resucitado, porque había resucitado conforme lo había dicho, y los sacerdotes y líderes religiosos quedaron con miedo, dijeron: no, donde todos se lleguen a enterar va a ser peor el estado, porque ya Jesús había causado una gran conmoción y un gran impacto, y ahora decir que tras del hecho había resucitado era como esa estocada final donde la gente creería en Jesús, y ellos trataron de manipular a los discípulos. Pero ¿qué pasó? Por más manipulación que hicieron, ¿qué pasó con el evangelio? ¿Qué pasó con la vida de Jesús? ¿Qué pasó con el mensaje? Se siguió expandiendo, ¿sí? Se siguió expandiendo. Ahora estamos hablando un poquitico como de apologética, como de defensa de la fe, ¿sí? Y a mí me encanta este tema, porque hablar de la resurrección en ese tiempo era una locura. Hoy también, pero la mayoría como que ya hemos escuchado la resurrección de Jesús, como que lo asimilamos. Pero en este tiempo hablar de la resurrección era una locura. Cuando Pablo estaba en el Areópago predicándole a estos atenienses, él habló de la resurrección, y ¿recuerdan qué hicieron? Se burlaron. Dijeron: ay, sí, Pablo, ya creeremos que van a resucitar, jaja, y se burlaban y se iban, ¿sí? Así que si esto hubiese sido un cuento, si hubiese sido una mentira que Jesucristo resucitó entre los muertos, pues si la idea era ganar adeptos para Jesús y ganar adeptos para el cristianismo, la resurrección no era la mejor idea para ganar adeptos, ¿sí me siguen? Porque era inconcebible, era impensable. Pero ¿qué pasó, hermanos? Que como esto no fue una mentira, sino fue verdad, que Jesús resucitó de los muertos al tercer día, que eso fue una realidad, que Pablo dice en 1 Corintios que hubo testigos, y él dice: y aún muchos viven. Y cuando dice que aún muchos viven, está diciendo: si quiere, vaya y pregúntele que Jesucristo resucitó y se apareció, pregúntele, y van a poder confirmarlo, podía ser confirmado. Entonces, ¿qué resultó, hermanos? Que esto era verdad, y Dios envió, aparte del mensaje de Jesús, de su muerte, su resurrección, envía a Dios dones, milagros, maravillas que se hacen en manos de los apóstoles, y ya el cristianismo se salió de control, y hasta dice la palabra en Hechos capítulo 2 versículo 41 que en un solo día se convirtieron más de ¿cuántas personas? 3,000. Más de 3,000 personas, dice la palabra. Así que rápidamente creció el cristianismo, rápidamente se empezó a multiplicar los escritos
de las cartas, de los evangelios. Por esa razón es que hoy en día el libro antiguo que tiene más copias en el original es la Biblia. Porque la noticia de Jesús se multiplicó a todo el imperio romano y todo el mundo hablaba de Jesús, y por eso evangelio significa buenas nuevas, noticia, noticiononón. Y se multiplicaron las copias de la palabra de Dios por todo el evangelio, por todo el imperio romano, porque era una verdad. Hasta tal punto, hermanos, que en el año 360 el emperador Teodosio I el Grande establece el cristianismo como la religión oficial del imperio romano. O sea, hoy en día nosotros lo vemos como historia, pero en ese tiempo, wow, es como pensémoslo hoy en día acá, de un momento a otro, el cristianismo y la Biblia es la Constitución de Colombia. ¿Cómo quedaríamos todos? ¡Wow! ¡Qué bendición! ¡Amén! Pero eso fue lo que, o sea, fue tal el impacto del evangelio, fue tal el impacto de la resurrección de Jesús, del mover del Espíritu Santo, que los mismos que perseguían a los cristianos, el imperio romano, terminó adoptando el cristianismo como su religión oficial y terminaron convirtiéndose a Jesús. Esto es maravilloso, hermanos. Esto es maravilloso. Y es bueno recordarlo. Es bueno recordarlo, hermanos, porque nosotros no seguimos, como iniciaba al principio, nosotros no seguimos a cualquier hombre, a cualquier persona. Nosotros no seguimos a el futbolista, es que ese futbolista es tremendo. Mire cómo juega Messi, o bueno, Lamine Yamal hoy en día que está de moda. Entonces ese futbolista o este cantante o este artista o este filósofo o este médico o este físico, etcétera. No, nosotros no seguimos a ninguno de esos hombres, nosotros seguimos a Jesús. Y si usted está siguiendo a ese hombre, qué tristeza, porque ese hombre es igual de pecador y es igual de mortal e infinito que usted. Cualquier persona que uno siga en este mundo que no sea Jesús es un mortal. Y el que sigue a Jesús, bien, porque Jesús está por encima de todos ellos. Está por encima de cualquier mortal, está por encima de cualquier hombre, por grande que sea en este mundo. Ese es el Jesús que seguimos, iglesia. Ese es el que Pablo quiere que nosotros recordemos, que fue profetizado muchos años antes, que va a reinar, que resucitó entre los muertos, que tiene en sus manos la vida, el creador de todas las cosas. Como dice Juan 1, dice: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios, el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y después dice: y este era con Dios desde el principio, y todas las cosas fueron creadas por medio de él, y sin él nada de lo que ha sido fue hecho, y en él estaba la vida y él era la luz de los hombres. Ese es nuestro Jesús, iglesia. Ese es nuestro Jesús, ese es el que yo sigo y ese es el que ustedes siguen también. Y Pablo estaba persuadido de esta verdad, estaba persuadido de Jesús, de su resurrección, de cómo se cumplieron las profecías, a tal modo que en el versículo 9 dice: en el cual sufro penalidades. Y como hablábamos hace 8 días, esa palabra sufrir penalidades es sufrir como en el servicio militar, del cual yo no puedo jactarme porque nunca fui, pero sí he escuchado de lo que implica un servicio militar, como le decía hace 8 días, levantarse temprano, ejercicio, abstinencia de alimentos, estar lejos de su familia. Y Pablo dice: yo sufro eso, yo sufro todas esas penalidades, experimento el sufrimiento, experimento el dolor, que parece ser un revés, pero en realidad no lo es. Y dice Pablo: hasta prisiones a modo de malhechor. Hasta prisiones a modo de malhechor. Recordemos, Pablo estaba... ¿qué dice acá? Pablo estaba sufriendo prisiones a modo de malhechor, acusado por sedición, tal vez, porque era una amenaza para el imperio romano. Pero él decía: no importa, si tengo que sufrir prisión, lo sufro, porque es que yo no estoy sufriendo por una causa perdida. No estoy sufriendo por una causa perdida.
Y Pablo es tremendo ejemplo y su convicción es de ánimo para todos nosotros. En Hechos capítulo 21, versículo 38. Hechos 21, 38. Cuando a Pablo lo arrestan en Jerusalén, él dice, a él lo arresta el tribuno y le dice: ¿no eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4,000 sicarios? Eso creían de Pablo, que era un egipcio que había liderado una sedición y había sacado como 4,000 sicarios. ¿Y qué respondió Pablo? No, señor tribuno, respéteme, ¿qué le pasa? No, ¿cierto? Se exaltó. Dice el versículo 39, entonces dijo Pablo: yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo. Y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea diciendo, y empieza a dar su testimonio, ¿sí? Entonces Pablo fue acusado de sedición, pero él mantuvo la calma, porque él sabía a quién servía. Él sabía a quién servía y además tenía una conciencia limpia de lo que estaba haciendo, ¿sí? A pesar de que su testimonio tal vez estaba siendo como atacado, él mantenía la calma, tenía un muy buen testimonio. Como lo dice, lo veíamos hace 8 días en 1 de Pedro capítulo 2, siempre y cuando nosotros tengamos nuestra conciencia limpia, hermanos, y que la vida cristiana que estamos viviendo es, y tal vez sufrimos por esa vida cristiana que llevamos, pero si la sufrimos verdaderamente por el Señor, nosotros tenemos una conciencia limpia y no tenemos de qué exaltarnos ni preocuparnos. Todo lo contrario, eso nos anima a continuar en la obra. Entonces este era Pablo. Cárceles, así sea acusado injustamente, sirvo a un Jesús vivo, sirvo al verdadero Dios. Y dice la palabra nuevamente en el versículo 8. Continuemos, segunda de Timoteo 2:8, acuérdate de Jesucristo del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Muy bien, dice, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Creo que me salté una parte, hermanos, y es la importancia de que el evangelio es uno nomás. Pablo dice conforme a mi evangelio, ¿sí? Hay un solo evangelio, hermanos, y está en 1 Corintios capítulo 15. Vamos a leerlo rápidamente. 1 Corintios capítulo 15, solo para recordar. Tal vez usted se pregunta, venga, yo cuando vaya a predicar el evangelio, ¿qué versículo saco? ¿De dónde me baso? Puede utilizar 1 Corintios capítulo 15, versículo 3 en adelante. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y a 12, y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Bueno, y ahí continúa hablando. Entonces habla de su muerte, de su resurrección, de su sepultura, todo conforme a las Escrituras. Muy bien, todo conforme a las Escrituras. Solo hay un evangelio, y lo dice también en Gálatas capítulo 1, si viene un ángel y les predica otro evangelio, sea ¿qué? Anatema, habla de maldición, sea maldito. Incluso Pablo dice, incluso si yo vengo con otro evangelio que sea diferente a este, que Jesús murió, fue sepultado y al tercer día resucitó, conforme a las Escrituras, entonces yo también sea anatema, porque solamente hay un evangelio. Solamente hay un evangelio. Solamente hay un evangelio. Muy bien. Pablo sufría esas penalidades, prisiones a modo de malhechor. Luego dice, mas la palabra de Dios no está presa, ¿sí? Y aquí hace como un juego de palabras, un contraste.
un contraste entre las cadenas de Pablo y el desencadenante poder de la palabra de Dios. ¿Sí? El desencadenante poder de la palabra de Dios. Y por eso sufre, porque él sabe que así lo lleven a prisión, la palabra que pasa no está presa, no está atada. De hecho, él habla en Filipenses capítulo 1, versículo 12, vamos allí, de aquellos que predican el evangelio, sea por pretexto, sea por verdad, la palabra es predicada, y en eso se gozaba Pablo. Filipenses capítulo 1, versículos 12 al 14. Dice allí la palabra: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Entonces, en vez de causar que la palabra de Dios fuese aprisionada y se detuviera su esparcimiento, todo lo contrario, los hermanos veían a Pablo en prisiones y se animaban más a predicar, se animaban más a seguir. Todo lo que le había sucedido a Pablo en realidad había redundado para bien. Había redundado para bien. Ahora, nuestro Señor Jesús siempre va a ser nuestro ejemplo en el sufrimiento y en todo aspecto. Y Jesús mismo fue un ejemplo de sufrimiento como un malhechor. Como un malhechor él sufrió. Cuando a él lo llevan ante Poncio Pilato le pregunta: ¿y por qué lo traen aquí? Y ellos responden: si no fuera malhechor, no lo traería. ¿Se imaginan? A nuestro propio Señor Jesús, un malhechor. Y así fue llevado, y dice ahí, por cuestión de tiempo no lo vamos a leer, pero en Juan capítulo 18, versículos 29 en adelante, habla de esa escena, de cómo nuestro Señor Jesús lo entregan como un malhechor, le colocan esa corona de espinas, lo azotan, lo visten de ese manto púrpura y lo preparan para la crucifixión como si fuese un malhechor. Y Pablo se está colocando aquí como ejemplo: yo sufro penalidades como soldado, pero acuérdate de Jesús. Él también sufrió como malhechor, él también sufrió como si fuese un delincuente, él también sufrió por una causa, el evangelio. El versículo 10, continuamos, versículo 10, segunda de Timoteo 2:10. Por tanto, ¿sí? Conclusión: por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Pablo dice: yo todo lo sufro. Y a veces nosotros sufrimos un poquito y ya nos quejamos. Medio nos va mal en la casa, en el trabajo, en el estudio, en la iglesia. Mi hermano no me saludó, me miró mal. Hoy pasó por al frente mío y ya se acabó el mundo. No quiero volver a la iglesia, no quiero seguir en la iglesia, no quiero seguir siendo cristiano, ya no, me rindo. Mira, hermano, nosotros no hemos sufrido ni siquiera un poquito de lo que sufrió, por supuesto, nuestro Señor Jesús, pero tampoco Pablo. ¿Quién de ustedes ha estado en naufragio 2 veces? ¿Quién de ustedes ha sido latigado? ¿Quién de ustedes ha sido apedreado hasta punto de morir? Miren lo que ahí lo dice Pablo en 2 de Corintios capítulo 11. Recordémoslo, para que comparemos el sufrimiento tal vez por el que estamos pasando y que tal vez nos quejamos demasiado. 2 de Corintios capítulo 11. Desde el versículo 25 dice: 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en el alta mar, en caminos muchas veces, en caminos de peligros, de ladrones, en peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias.
la preocupación por todas las iglesias. Tanto sufrimiento de nuestro hermano Pablo y nosotros medio sufrimos alguito y ya queremos dejar a un lado ya la vida cristiana. Hermanos, esto no es así. Por eso Pablo dice soldados fuertes en batalla, capacitados por la gracia de Dios, primeramente, como lo veíamos hace 8 días. Porque no es nuestra habilidad ni nuestra competencia, porque la competencia viene del Señor, dice la palabra también en 1 Corintios. Miren cómo veía Pablo el sufrimiento. 2 Corintios capítulo 4, ahí mismo en 2 Corintios, vamos al capítulo 4, versículo 17. Dice, porque esta ¿qué? Leve. Uy, a mí me impresiona esto. Pablo diciendo leve tribulación. Todo lo que vivió, los naufragios, el apedreado, latigado, en todos los peligros, y le llama leve tribulación, hermanos. Eso es un ejemplo. Es un ejemplo para soportar como soldados de Cristo y para seguir nuestra carrera. Esta leve tribulación, la llama él, momentánea, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Hermanos, ¿cómo miramos las pruebas en las que nos encontramos el día de hoy, las tribulaciones, las luchas? Como cristianos que tal vez nos desanimamos, tal vez decaemos en algún punto en nuestra vida por X o Y situación que nos rodee. ¿Cómo la estamos viendo? ¿Desde qué ángulo la estamos viendo? ¿Y cómo cobramos ánimo? ¿Cómo podemos cobrar ánimo de Pablo hoy? ¿Cómo podemos acordarnos de nuestro Señor Jesús en esos momentos de tribulación? Y dice Pablo, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos. ¿Sí? Ahora no voy a entrar aquí a debatir y a resolver un problema que no se ha resuelto en 500 años, que es la predestinación versus la soberanía versus la elección y el libre albedrío. ¿Sí? Pero lo único que puedo decir es que la palabra aquí escogidos es eclectos, y habla de alguien que es propiamente seleccionado, dice el original, especialmente como resultado de una elección profundamente personal. ¿Sí? Como los escogidos son, al fin y al cabo, hombres que han tomado una decisión personal de seguir a Jesús. ¿Sí? Siempre el hombre va a tener la responsabilidad con Dios de tomar una decisión. ¿Sí? Y ahora, como les digo, no vamos a hablar acerca del tema de la predestinación. Lo único que menciono es que la Biblia nos habla en todo momento de que el hombre tiene una responsabilidad, de que Dios es soberano, todopoderoso, eterno, misericordioso. Él es el todo, pero el hombre también tiene una responsabilidad. ¿Sí? Y de hecho, en los siguientes versículos que vamos a ver, vamos a encontrar cómo Dios actúa conforme también a la voluntad del hombre. Dice, si morimos, viviremos. Si sufrimos, reinaremos. Si le negamos, Él también nos negará, ¿cierto? Y si somos infieles, Él permanece fiel. Eso lo vamos a ver más adelante, pero quería traerlo a colación porque el hombre tiene una responsabilidad delante de Dios. No podemos decir que arbitrariamente Dios escoge personas para salvación y otros para perdición, porque si no estaríamos ante una teología incorrecta donde creeríamos que el hombre no tiene responsabilidad alguna e independientemente de lo que haga, igual Dios lo va a salvar, o independientemente de cómo busque a Dios, igual se va a perder. ¿Qué Dios de amor y dónde está la gracia? Entonces, aquí habla de personas que toman la decisión de seguir a Jesús, una elección personal, y conforme a ellos son llamados escogidos. Entonces Dios se presenta a todo el mundo y envía el mensaje a todo el mundo, pero solamente algunas personas responden a ese mensaje. ¿Responden a cuál mensaje, hermanos? ¿A cuál mensaje? Que Jesús es el Salvador, que no hay otro nombre bajo el cielo en el cual podamos ser salvos, sino Jesús. Y aquel que responde positivamente a esa verdad, a esa invitación, Dios le salva. Miremos lo que continúa diciendo la palabra allí. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es ¿en quién? En Cristo Jesús.
como les decía, en Cristo Jesús. Hechos 4, 11 al 12 habla de eso. No hay en otra salvación sino en Cristo Jesús. Y luego nos agrega algo más. ¿Con qué? Con gloria eterna. Con gloria. Siempre recuerdo, y cuando voy a evangelizar hago mención de lo siguiente. Cuando estamos en un velorio, todos dicen que mi Señor lo tenga, que mi Dios lo tenga en su santa gloria. Descansó en paz. Bueno, yo me reservo ahí mis comentarios. Lo único que digo es que la Biblia dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por cuando todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, que una persona está en su santa gloria, bueno, depende. Porque Jesús sí es el camino para llegar a esa gloria de Dios. Por eso dice la palabra ahí, la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. ¿Sí? Jesús lo que hizo fue acercarnos a Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, es por cuanto todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios. Porque en su humanidad nadie puede alcanzar a Dios. Nadie puede alcanzar la gloria de Dios por su propio pecado. Nadie lo puede alcanzar. Pero en Jesús alcanzamos la gloria de Dios. Y cuando partamos de este mundo, pueden que digan de nosotros eso: partió en paz y está en la gloria de Dios. Amén. Yo creo que ese es eso sí va a estar en mi epitafio. ¿Es que se llama? Sí, epitafio, ¿no? Está en la gloria de Dios. Amén. Y para cada uno de nosotros está en la gloria de Dios. Miren lo que dice la palabra en 2 de Tesalonicenses 2:14. Segunda de Tesalonicenses 2:14. Miren lo que dice la palabra: a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio. ¿Para qué? Para alcanzar la gloria. ¿Sí? A través de nuestro Señor Jesús y de la fe en el evangelio alcanzamos la gloria de nuestro Señor Jesucristo. La gloria de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Pedro 5:10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó ¿a qué? A su gloria eterna. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, ¿en quién? En Jesucristo. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Un día, hermanos, estaremos en la gloria de nuestro Señor Jesús y lo veremos. Como en la oración sacerdotal, nuestro Señor Jesús decía eso, para que ellos puedan ver mi gloria. Y yo me imagino ese día hermoso. Qué bello, en que podamos ver esa gloria de nuestro Señor Jesús resucitado en poder. Y muy bien, dice entonces nuevamente: en gloria eterna ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Para Pablo era tan importante, hermanos. O sea, Pablo todo lo soportaba, lo que les decía ahorita. Todo lo soportaba y todo lo soportó por amor, por predicar el evangelio. Por predicar el evangelio. En Filipenses, Pablo dice: estoy en estrecho, no sé qué hacer. Si irme con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, o si me quedo aquí en la tierra por predicar la palabra. O sea, Pablo en pocas palabras dice: estoy dispuesto a renunciar a estar con Jesús por estar con ustedes, por predicarles, por animarlos, porque muchos más vengan a Jesús, muchas más almas sean arrebatadas del infierno, de Satanás, y vengan a la luz, al reino de la luz en Jesús. Entonces esto nos habla de ese profundo amor que tenía Pablo. Vamos a 1 Corintios capítulo 9, capítulo 9 versículo 12. Primera de Corintios 9:12. Nos habla acerca de Pablo. Renunció a muchas cosas y soportó muchas cosas por el evangelio. En el 9:12 dice: si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros?
está hablando del derecho a ser sustentado económicamente como apóstol y predicador. Pero dice Pablo, pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. O sea, si es por el sustento, le dice Pablo a los corintios, no me den sustento, no me paguen, no me den un salario, porque si eso va a evitar, o si eso va a afectar la predicación del evangelio, si quieren, no me paguen y yo trabajo gratis, básicamente. Todo por amor. Segunda de Corintios 2:15. Perdón, 12:15. Perdón, hermanos. Segunda de Corintios 12:15. Segunda de Corintios 12:15. Dice Pablo, y yo con el mayor placer gastaré lo mío. Nuevamente dispuesto a pagar de sustentarse con su propio dinero, su propio trabajo. Y yo con el mismo placer gastaré lo mío, y aún más yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más sea amado menos. Voy a gastar mi dinero, y si es posible gastarme yo mismo físicamente, emocionalmente, espiritualmente, lo que sea, por ustedes lo hago. ¿Sí? O sea, habla de esa pasión, hermanos, por el evangelio, esa pasión por Cristo. También vemos, no lo vamos a leer, pero en 1 Corintios 9:18, cuando Pablo dice que él se humilla a sí mismo, haciéndose como los judíos para ganar a los judíos, como los gentiles para ganar a los gentiles, como los débiles para ganar a los débiles, ¿sí? Él habla de él es capaz de humillarse, hacerse inferior a todo tipo de personas con tal de ganarlos, ¿sí? Y eso nos habla finalmente de nuestro Señor Jesús. Por eso digo que todo finalmente termina apuntando a nuestro Señor Jesús, porque Él dice que no se aferró al cielo, no se aferró a su gloria, sino que descendió, se humilló para hacerse semejante a nosotros, para poder ganarnos. ¿Qué pasión tienes tú por las almas perdidas? ¿Qué pasión tenemos? ¿Estamos dispuestos a humillarnos, como lo hizo Pablo, a soportarlo todo por Cristo, por esa causa? Recordemos que no seguimos a cualquier hombre, hermanos. No es Marx, no es Lenin, no es todos estos hombres que ya murieron. No, es el Dios, es Jesús que murió y resucitó al tercer día. Muy bien, vamos con la última parte. En segunda de Timoteo, capítulo 2, y vamos a leer los últimos versículos. Estos siguientes 3 versículos 11, 12 y 13, según algunos historiadores, es un canto o un himno que entonaban nuestros hermanos en la iglesia primitiva. Y son 4 sís. Y el primero dice: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Esas son palabras finales de ánimo, ¿sí? Como: Timoteo, si vas a morir, no importa, vas a vivir con Él. Sí, y exacto, es un buen punto. Dice: si morimos con Él, si somos muertos con Él, también con Él viviremos. También con Él viviremos. Y esto hace referencia no necesariamente a morir como mártir, porque entonces el que no muera como mártir no va a reinar con Cristo. No habla de eso, ¿sí? Habla, si uno muere como mártir igual va a reinar con Cristo, habla más que todo de esa muerte de ese viejo hombre, ¿sí? De esa muerte, de esa vida pasada, como dice Gálatas 2:20. ¿Recuerdan qué dice Gálatas 2:20? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Exactamente, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo más yo, más vive Cristo en mí. Entonces muero a mi carne, muero a mi viejo hombre, muero a mi yo para vivir con Jesús,
para que la vida de Jesús esté en mí, como lo dice Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Y esto ya lo estudiamos también hace un tiempo aquí en la iglesia. Justamente Romanos capítulo 6 habla de ese bautismo espiritual. No está hablando del bautismo en agua, porque eso es una identificación, sino ese bautismo espiritual. Desde el versículo 3 dice: ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Señor nuestro. Esta palabra de vivir y de resucitar y de vida, Pablo la repite por lo menos unas 4 veces a través de 2 de Timoteo. ¿Sí? Vamos a en 2 de Timoteo rápidamente. Dice el versículo 1, 2 de Timoteo 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de ¿qué? De la vida, ¿sí? De la vida. Versículo 10, bueno, que ya lo leímos. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Hablando de esa vida eterna. Capítulo 2, versículo 11. Palabra fiel es esta: si somos muertos con él, ¿qué? También viviremos con él. Capítulo 4, versículo 8. Por lo demás, hermanos, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Yo les hablaba en una predicación pasada de cómo Pablo tenía su vida en perspectiva. ¿Sí? Poner la perspectiva es darle el valor a las cosas que verdaderamente merecen valor en la vida. Y una de esas es que esto es pasajero, todo lo que está a nuestro alrededor, y que lo único que vale la pena y lo único que debemos invertir y lo que realmente tiene valor es nuestra vida eterna. Y por eso debemos invertir y poner nuestros ojos arriba donde está Jesús, ¿sí? Y allá hacer tesoros. Y Pablo lo tenía claro. Por eso dice: no se preocupe, Timoteo, si usted tiene que morir, va a vivir. Si morimos, hermanos, a nuestro viejo hombre, o si tenemos que morir como mártires, pues viviremos con Jesús un día. Viviremos con Jesús un día. Juntamente con el versículo 12, si sufrimos, también reinaremos. ¿Sí? También reinaremos. Ahora, el sufrimiento, como les hablaba también hace 8 días, es parte de la vida del cristiano. ¿Sí? No podemos excluir el sufrimiento de la vida del cristiano. No podemos decir: llegué a Jesús, ya no van a haber sufrimiento, o ya no va a haber tribulación. No, todo lo contrario, tal vez haya más tribulación. ¿Por qué? Porque estamos en una sociedad que no quiere a Dios, que no quiere sus principios, y nosotros estamos saliendo adelante con los principios de Dios. A nosotros no nos quieren porque proclamamos la verdad. ¿Sí? Nos tienen como la escoria de esta sociedad, como lo dice también la palabra en Pedro. ¿Sí? Hablamos de que Dios creó hombre y mujer, y la misma naturaleza lo dice, lo demuestra, lo evidencia. ¿Y somos qué? ¿Somos xenofóbicos o somos retrógrados o somos odiamos?
por proclamar la verdad. Hablamos de que a los hijos hay que disciplinarlos con varita, como dice la palabra. Entonces somos abusadores o no estamos dejando criar a nuestros hijos. Y por donde lo vea, hermanos, somos honestos en nuestro trabajo porque no nos gusta participar en sobornos ni en robos de ningún tipo. Y y nos critican. Somos como la escoria, hermanos. Pero no nos preocupemos, porque un día cuando Jesús venga en su reinado justo, donde va a haber justicia, ahí es donde nosotros vamos a alegrarnos. Ahí es donde nosotros vamos a decir: Señor, gracias, valió la pena. Valió la pena este sufrimiento, valió la pena soportar ese rechazo, valió la pena quedarse tal vez hasta solo, como Pablo se quedó solo, por llevar a Jesús al frente de nosotros y su palabra. Por eso Pablo lo dice: vamos a reinar, no se preocupen, y nos lo dice varias veces en la palabra. Vamos a reinar. Jeremías 23, quiero que veamos este pasaje rápidamente del reinado de nuestro Señor Jesús para ir terminando. Jeremías 23, 5 al 6. Jeremías 23, 5 al 6 dice: he aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo. Recuerden que hablamos de la descendencia de David. Renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Pongámonos nosotros ahí habla de Israel, pero también vamos a estar nosotros ahí. En esos días estará salvo Eddie, Lucero, Alexandra, John Anthony, Colombia, bueno, no sé, bueno, sí, porque va a estar reinando universalmente. Estaremos confiados, hermanos, un día estaremos confiados y podremos decir: Jehová, justicia nuestra, Jesús, justicia nuestra. ¿Cuánto gozo trae a su vida pensar en ese momento? Que ya podamos decir: Jehová, mi justicia, Jesús, mi justicia. Estamos reinando con Él. Estamos reinando con Él. Así como Jesús dijo que resucitaría, y así como Él se fue, Él también dijo ahí en el Monte de los Olivos: me veis hoy que me voy, pero asimismo me veréis volver de las nubes sobre ese Monte de los Olivos, y empezará su reinado, hermanos. Y ahí estaremos todos los que hemos puesto nuestra fe en Jesús, y nos gloriaremos en ese momento. Nos gloriaremos. Si sufrimos con Él, reinaremos, hermanos. En medio de una inestabilidad política como la que hay hoy en el mundo y en nuestro país, hay una esperanza, y es Jesús. No hay esperanza en político, no es derecha, no es izquierda, no es centro, no es arriba, abajo, como le quieran llamar, porque todos van a traer lo mismo, porque estamos en un mundo corrupto, y hasta que ellos no se entreguen a Jesús no va a haber un verdadero juicio ni una verdadera equidad, o como lo llamen ellos. Solo Jesús. Esa es nuestra esperanza, hermanos. En medio de la inestabilidad política hay una esperanza. Pero la palabra dice: si le negaremos, el tercer sí, si le negaremos, Él nos negará. ¿Sí? Juan capítulo 13, versículo 38. Dice la palabra: Jesús les dijo, Juan 13, 38. Así. Bueno, hablando de Pedro, ¿no? Jesús le dijo: tu vida pondrás por mí. De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Mateo 10:33. Entonces, ¿de dónde Pablo dice el que si le negaremos, Él nos negará? Mateo 10:33. Dice: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Sí? Ahora yo no quiero que usted piense, porque muchos lo pueden pensar de esa manera,
que digan, no, yo creo que yo me voy para el infierno porque yo una vez negué a Jesús. No, es que yo una vez me preguntaron que si yo era cristiano y yo dije que no. Entonces no, yo creo que el Señor me va a negar delante del Padre, creo que me voy para el infierno. No, no está hablando de eso. Si usted le ha pasado, ha negado a Jesús en algún punto en su vida, pero ya se arrepintió, tenga la tranquilidad de que Jesús lo va a confesar delante del Padre. Porque aquí no está hablando de una confesión a nivel de error o desliz o falla como hombres, como seres humanos, sino está hablando de una negación continua y permanente. ¿Sí? La palabra negar realmente habla de rechazar, de contradecir. Entonces esto va para aquellos que contradicen a Jesús, contradicen su palabra, la rechazan. Eso es negar a Jesús. Pero si en algún punto hemos fallado, hermanos, y tal vez hemos negado, no solo con nuestras palabras, sino con nuestro testimonio a Jesús, pero si nos hemos arrepentido como lo hizo Pedro, no dudemos en que Jesús sí nos va a confesar delante del Padre y vamos a estar con Él. Por eso el versículo 13 justamente lo dice: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. ¿Sí? Si fuéramos en algún punto nosotros infieles como creyentes, ¿sí? Porque hemos sido infieles en algún punto de nuestra vida, ¿sí? Y así como vamos a colocar un ejemplo para entenderlo, así como el que es infiel, una persona infiel, pero que de vez en cuando muestra algo de fidelidad, ¿lo hace fiel? No. Tampoco una persona que es fiel, pero que tuvo un momento de infidelidad, tampoco lo hace infiel. ¿Sí me siguen? Esa es la idea, esa es la idea. Tal vez nosotros vamos a fallar en muchas cosas y no le vamos a creer a Jesús. Muchas veces vamos a desmayar y a flaquear cuando Dios nos dice que nos mantengamos de pie en la batalla, ¿sí? Como el soldado, tal vez podemos caer en algún momento, pero eso no nos hace personas infieles, siempre y cuando nos arrepintamos, confesemos y nos apartemos. Pero lo más bello aquí, hermanos, es Jesús. Él permanece fiel. Aun cuando nosotros le fallamos, aun cuando nosotros no le obedecemos, Él permanece fiel, porque dice la palabra que Él no puede negarse a sí mismo. Así nosotros le fallemos, Dios es tan fiel que igual nos va a confesar delante del Padre. Así de pronto fallemos un día, pequemos, erremos, aún así el Señor, por su bendita gracia, por su favor inmerecido, por su misericordia, aún nos va a contar como sus hijos y aún nos va a contar dentro de su reino y nos va a seguir amando y nos amará eternamente. No porque seamos perfectos, ¿sí? Porque tenemos infidelidad, sino es porque Él sí permanece fiel. Él sí es muy diferente a nosotros. Él sí permanece fiel. Por eso cuando vamos a la oración delante de la presencia del Señor, hagamos memoria y apelemos a esa fidelidad. Señor, tú sí eres fiel. Yo tal vez no, Señor, fallo, me arrepiento y no quiero fallarte, pero quiero que tú te lleves el protagonismo porque tú eres el que eres fiel. Y es por tu gracia, es por tu amor, que un día me tendrás en tu reino y que un día viviré contigo eternamente. Y eso es una gran esperanza, hermanos. Porque especialmente cuando llegan las pruebas es cuando fallamos. Cuando llegan las tribulaciones, como Timoteo. Si le pasó a Timoteo, ¿cuánto más a nosotros? Pero tranquilos, Dios es fiel. Tranquilos, hallemos confort en eso. Dios es fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Miren, Josué capítulo 21, versículo 45. Josué 21, 45 es un verso maravilloso. Josué 21, 45 dice: no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Todo se cumplió. No faltó palabra. No faltó palabra, hermanos. De todo lo que el Señor nos ha dicho, no faltará una sola palabra. También, como sabemos en Números capítulo 23, versículo 19, dice que Dios no es hijo de hombre para que mienta,
¿cómo es que es? Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, ¿sí? Dijo y no lo hará. Dijo y no lo hará. Hermano, nuestra fe descansa en la fidelidad de Dios, en la fidelidad de Dios. Tito 1:2. Tito 1:2. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Dios no miente, hermanos, es fiel a su palabra. Es imposible que Él mienta. Es lo que dice la palabra allí en el versículo que estamos estudiando en 2 Timoteo 2:13. Dice, Él no puede negarse a sí mismo. En el original es, Él no es capaz. Si hay algo que Dios no puede hacer, es negarse a sí mismo. Si hay algo que Dios no puede hacer, es ser infiel. Si hay algo que Dios no puede hacer, es ser infiel, porque su naturaleza no se lo permite. Su naturaleza es fidelidad. Su naturaleza es fidelidad. Así que oremos siempre, hermanos, reconociendo esa fidelidad de nuestro Dios. Ninguna cosa va a pasar sin que se cumpla todo lo que Él ha dicho. Es imposible que Él mienta. La pregunta también que yo hago hoy es, así como Dios es fiel en salvarnos, también es fiel en condenar al que no está en Jesús. Así como lo dice en Juan 3:16 y hasta el versículo 18, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así como Él es fiel en darle vida eterna a todo aquel que en Él cree, también es fiel en darle un juicio eterno y una condenación eterna a todo aquel que no cree. Así que la invitación para ti, si no crees en Jesús, es hoy Jesús está ofreciendo gracia y perdón y salvación. Lo único que hay que hacer es poner su fe en Jesús. El Evangelio, como lo veíamos, solo hay uno: murió, fue sepultado y al tercer día resucitó, conforme a las Escrituras. Y si vamos a Jesús y si vamos con fe a ese Evangelio, seremos salvos. La pregunta es cómo queremos experimentar la fidelidad de Dios eternamente. ¿Con Él eternamente o experimentar eternamente, o quieres experimentar eternamente el juicio de Dios por haber rechazado a Jesús, el único medio para ser salvos? Así que, hermanos, terminamos preguntándonos ¿a quién recurrimos cuando estamos en pruebas? Hoy Dios nos dijo, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, el prometido, resucitado entre los muertos, y anímate para sufrir y animémonos para continuar sufriendo penalidades por la causa de Jesús, porque no es cualquier hombre, es el Dios eterno. Y si nos falta la fe, si fallamos, Él no es infiel, Él permanece fiel y Él va a mantener su promesa, su palabra, independientemente de nuestra actitud. Es su gracia, hermanos, es su amor, y por eso queremos orarle a Él y alabarle por su fidelidad. Vamos a orar. Gracias, Señor, en esta mañana por tu preciosa palabra. Nos acordamos hoy y hacemos memoria de tu Hijo Jesucristo, de su sufrimiento, de su vida, de su amor, de su entrega, de cómo fue ese ejemplo de soldado, de cómo fue ese ejemplo de ese agricultor que trabaja, como ese ejemplo de ese atleta que corrió bajo la ley tuya. Cómo se transfirió de alguna otra manera eso a Pablo, de tal manera que todo lo soportaba, Señor, y veía sus pruebas como leves. Ayúdanos, Señor, a ver nuestras pruebas como algo leve, Señor, como algo momentáneo, comparado a la gloria eterna que tendremos un día. Y gracias porque esa gloria eterna es porque tú eres fiel, no porque nosotros lo seamos, Señor, porque nosotros fallamos, pero tú no fallas. Y te alabamos y te agradecemos por tu fidelidad, Señor. Gracias por tu fidelidad, Señor.
y fortalece nuestra fe cada día, Señor, para seguirte. Aquí estamos para servirte. En Cristo Jesús. Amén.